en las afueras de un pequeño pueblo de la región rural, donde las casas de adobe se mezclaban con corrales improvisados y el aroma a tierra húmeda impregnaba cada amanecer. Vivía Ana María junto a su familia. Su padre, un hombre de manos callosas que trabajaba desde el alba hasta el anochecer en una pequeña finca, apenas conseguía mantener a flote a su familia de 5 hijos. Su madre, una mujer de sonrisa, cansada pero corazón inmenso, remendaba ropa ajena para conseguir algunas monedas extra que ayudaran a poner comida en la mesa. En la infancia de Ana María transcurría entre las responsabilidades del hogar y los sueños que nacían cada vez que escuchaba el galope lejano de los caballos de la hacienda vecina. Desde los 8 años, cuando por primera vez vio a través de las rendijas de la cerca de madera a aquellos magníficos animales corriendo libres por los amplios pastizales, algo se despertó en su interior. Era una conexión inexplicable, casi mágica, que la hacía olvidar por completos momentos las carencias de su realidad los domingos. Cuando las tareas domésticas se aliviaban un poco, Ana María escapaba sigilosamente hacia la cerca que separaba su mundo del mundo de los caballos. Se quedaba horas observando cada movimiento, cada relincho, cada galope. Memorizaba los gestos, estudiaba los comportamientos y en su mente infantil comenzaba a imaginar cómo sería montar uno de esos hermosos animales ampero. Cuando compartía estos sueños con su familia, las reacciones no eran las que esperaba. Su padre, agotado por las preocupaciones económicas, sacudía la cabeza con una mezcla de ternura y realismo cruel. Los caballos eran para gente rica, para señoritos que tenían dinero y tiempo para perder en lujos. Su madre, aunque más comprensiva, le recordaba suavemente que las niñas pobres como ella tenían destinos más humildes: ayudar en casa, quizás trabajar como empleada doméstica cuando creciera, tal vez casarse joven y formar su propia familia. Pero Ana María tenía algo diferente en su mirada, una chispa de rebeldía que se negaba a aceptar que su origen determinara su destino. Cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos e imaginaba que galopaba libre como el viento, sintiendo la fuerza poderosa del animal bajo sus piernas, experimentando esa libertad que solo existía en sus sueños más profundos. A los 12 años, Ana María había crecido físicamente, pero su determinación había crecido aún más. Las burlas familiares ya no la desanimaban, al contrario, la impulsaban a buscar maneras de acercarse a su sueño. Fue entonces cuando descubrió que en el pueblo vecino, a casi 2 horas caminando, había una escuela de equitación que ofrecía clases los fines de semana. El director de la escuela, don Carlos Mendoza, era un hombre de mediana edad que había dedicado su vida a entrenar jinetes de clase alta. Cuando Ana María se presentó en su oficina, vestida con su única ropa decente, un vestido remendado que había pertenecido a su hermana Mayoere, pidiendo la oportunidad de aprender, la reacción fue exactamente la que cualquiera habría esperado. «Niña», dijo don Carlos sin levantar la vista de sus papeles, «esto no es un juego. Los caballos son animales peligrosos, que requieren años de entrenamiento profesional. Además, las clases cuestan dinero que estoy seguro tu familia no tiene». Su tono no era necesariamente cruel, pero sí condescendiente, como quien habla con alguien que claramente no comprende la realidad de la situación. Ana María, con la voz temblorosa pero firme, le explicó que estaba dispuesta a trabajar sin pago a cambio de algunas lecciones. Podía limpiar los establos, cuidar los equipos, hacer cualquier tarea necesaria. Solo pedía una oportunidad para demostrar que tenía algo especial con los caballos. La risa que siguió fue seca y despectiva. «Todos los niños creen que tienen un don especial con los animales», respondió don Carlos. «Pero la equitación es un deporte serio, no un pasatiempo para niñas pobres que ven demasiadas películas». Otros instructores que habían escuchado la conversación se unieron a las risas. «Jamás vas a poder dominar eso», le dijeron entre burlas. «Esto es para gente preparada, educada, con recursos, no para muchachitas campesinas», purró Ana María. «No se rindió». Durante las siguientes semanas, apareció todos los sábados temprano en la escuela
ofreciendo su trabajo gratuitamente. Llegaba antes que los primeros estudiantes y se quedaba hasta después de que se fueran los últimos. Limpiaba establos con una dedicación que impresionaba incluso a los trabajadores más experimentados. Organizaba los equipos con un cuidado meticuloso y siempre observaba cada lección desde lejos. ¿Qué opinas de la determinación de Ana María? Hasta este punto, ¿crees que su persistencia dará resultado o que debería aceptar su realidad? Cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú en su lugar? Rotero, jamás vas a poder dominar eso. Se rieron de ella por ser mujer y pobre, hasta que el caballo lo sorprendió. Introducción: una historia que desafiará todo lo que crees. Saber sobre los límites impuestos por la sociedad. Ana María era solo una niña pobre de un pequeño pueblo rural, pero guardaba un secreto que cambiaría para siempre la percepción de quienes la rodeaban. Hoy conocerás la historia de una mujer que transformó las burlas en admiración, la pobreza en fortaleza y los sueños imposibles en realidad. Prepárate para una historia que te emocionará y te hará reflexionar sobre el verdadero poder de la determinación humana. Capítulo 1. La niña de los sueños imposibles. En las afueras de un pequeño pueblo de la región rural, donde las casas de adobe se mezclaban con corrales improvisados y el aroma a tierra húmeda impregnaba cada amanecer, vivía Ana María junto a su familia. Su padre, un hombre de manos callosas que trabajaba desde el alba hasta el anochecer en una pequeña finca, apenas conseguía mantener a flote a su familia de 5 hijos. Su madre, una mujer de sonrisa cansada pero corazón inmenso, remendaba ropa ajena para conseguir algunas monedas extra que ayudaran a poner comida en la mesa. En la infancia de Ana María transcurría entre las responsabilidades del hogar y los sueños que nacían cada vez que escuchaba el galope lejano de los caballos de la hacienda vecina. Desde los 8 años, cuando por primera vez vio a través de las rendijas de la cerca de madera a aquellos magníficos animales corriendo libres por los amplios pastizales, algo se despertó en su interior. Era una conexión inexplicable, casi mágica, que la hacía olvidar por completos momentos las carencias de su realidad. Los domingos, cuando las tareas domésticas se aliviaban un poco, Ana María escapaba sigilosamente hacia la cerca que separaba su mundo del mundo de los caballos. Se quedaba horas observando cada movimiento, cada relincho, cada galope. Memorizaba los gestos, estudiaba los comportamientos y en su mente infantil comenzaba a imaginar cómo sería montar uno de esos hermosos animales. Pero cuando compartía estos sueños con su familia, las reacciones no eran las que esperaba. Su padre, agotado por las preocupaciones económicas, sacudía la cabeza con una mezcla de ternura y realismo cruel. Los caballos eran para gente rica, para señoritos que tenían dinero y tiempo para perder en lujos. Su madre, aunque más comprensiva, le recordaba suavemente que las niñas pobres como ella tenían destinos más humildes: ayudar en casa, quizás trabajar como empleada doméstica cuando creciera, tal vez casarse joven y formar su propia familia. Pero Ana María tenía algo diferente en su mirada, una chispa de rebeldía que se negaba a aceptar que su origen determinara su destino. Cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos e imaginaba que galopaba libre como el viento, sintiendo la fuerza poderosa del animal bajo sus piernas, experimentando esa libertad que solo existía en sus sueños más profundos. Capítulo 2. Rizos y desprecio. A los 12 años, Ana María había crecido físicamente, pero su determinación había crecido aún más. Las burlas familiares ya no la desanimaban, al contrario, la impulsaban a buscar maneras de acercarse a su sueño. Fue entonces cuando descubrió que en el pueblo vecino, a casi 2 horas caminando, había una escuela de equitación que ofrecía clases los fines de semana. El director de la escuela, don Carlos Mendoza, era un hombre de mediana edad que había dedicado su vida a entrenar jinetes de clase alta. Cuando Ana María se presentó en su oficina, vestida con su única ropa decente, un vestido remendado que había pertenecido a su hermana Mayoere, pidiendo la oportunidad de aprender, la reacción fue exactamente la que cualquiera habría esperado. «Nina», dijo don Carlos sin levantar la vista de sus papeles, «esto no es un juego. Los caballos son animales peligrosos que requieren años de entrenamiento profesional. Además,
Las clases cuestan dinero que estoy seguro tu familia no tiene. Su tono no era necesariamente cruel, pero sí condescendiente, como quien habla con alguien que claramente no comprende la realidad de la situación. Ana María, con la voz temblorosa pero firme, le explicó que estaba dispuesta a trabajar sin pago a cambio de algunas lecciones. Podía limpiar los establos, cuidar los equipos, hacer cualquier tarea necesaria. Solo pedía una oportunidad para demostrar que tenía algo especial con los caballos. La risa que siguió fue seca y despectiva. Todos los niños creen que tienen un don especial con los animales, respondió don Carlos. Pero la equitación es un deporte serio, no un pasatiempo para niñas pobres que ven demasiadas películas. Otros instructores que habían escuchado la conversación se unieron a las risas. Jamás vas a poder dominar eso, le dijeron entre burlas. Esto es para gente preparada, educada, con recursos, no para muchachitas campesinas, purró Ana María. No sé. Durante las siguientes semanas, apareció todos los sábados temprano en la escuela, ofreciendo su trabajo gratuitamente. Llegaba antes que los primeros estudiantes y se quedaba hasta después de que se fueran los últimos. Limpiaba establos con una dedicación que impresionaba incluso a los trabajadores más experimentados. Organizaba los equipos con un cuidado meticuloso y siempre observaba cada lección. Ted, ¿qué opinas de la determinación de Ana María hasta este punto? ¿Crees que su persistencia dará resultado o que debería aceptar su realidad? Cuéntanos en los comentarios qué harías tú en su lugar. Después de 2 meses de trabajo silencioso y observación constante, algo extraordinario comenzó a suceder. Los caballos más difíciles de la escuela, aquellos que causaban problemas incluso a los instructores experimentados, parecían calmarse cuando Ana María estaba cerca. Al principio, nadie le prestó atención a esta coincidencia, pero gradualmente se hizo imposible ignorar el patrón. Tornado, un semental negro conocido por su temperamento agresivo y sus reacciones impredecibles, dejaba de patalear cuando Ana María limpiaba su establo. Brisa, una yegua blanca que había lastimado a 2 instructores el mes anterior, permitía que la niña se acercara sin mostrar signos de nerviosismo. Era como si los animales reconocieran algo en ella que los humanos no podían ver. Don Carlos comenzó a observar estos comportamientos con curiosidad científica más que con admiración. Después de ver cómo Ana María calmaba a Rayo, un potro que había estado especialmente nervioso toda la semana, decidió hacer una prueba informal. A ver, niña, le dijo con tono desafiante, si tan especial eres con los caballos, intenta acercarte a Sombra. Sombra era la pesadilla de la escuela, un caballo rescatado de una situación de maltrato que había desarrollado una desconfianza profunda hacia los humanos. Llevaba meses en la escuela sin que nadie pudiera siquiera ponerle una silla de montar, sin que entrara en pánico. Los instructores más experimentados habían declarado que era incorregible. Ana María se acercó al corral donde Sombra permanecía, apartado del resto de los caballos. No intentó acercarse físicamente de inmediato. En lugar de eso, se sentó en el suelo, a varios metros de distancia, y comenzó a hablarle en voz baja. No eran palabras técnicas de equitación, ni comandos aprendidos en libros. Era algo más primitivo, más honesto. Le hablaba de su propia vida, de sus sueños, de las veces que ella también se había sentido incomprendida y rechazada. Gradualmente, minuto a minuto, Sombra comenzó a relajarse. Sus orejas, que habían estado constantemente hacia atrás, en posición defensiva, comenzaron a moverse hacia adelante. Sus músculos tensos se aflojaron. Y después de casi 1 hora, algo que nadie había visto antes en Sombra, se acercó voluntariamente a Ana María, permitiendo que ella tocara gentilmente su hocico. El silencio que siguió fue absoluto. Los instructores que habían venido a presenciar lo que esperaban sería otro fracaso se quedaron sin palabras. Don Carlos, un hombre que había visto todo en sus 30 años de experiencia, admitió más tarde que nunca había presenciado nada similar. Gracias por permanecer hasta aquí con nosotros. Tu atención significa mucho, y te aseguramos que lo mejor de esta increíble historia aún está por venir. Ana María está a punto de enfrentar el desafío más grande de su vida. Elaine, del milagro con Sombra, se extendió rápidamente por la comunidad ecuestre local. Algunos lo atribuían a suerte, otros a coincidencia,
pero nadie podía negar que Ana María tenía algo especial. Don Carlos, inicialmente escéptico, comenzó a permitirle participar en ejercicios básicos con los caballos más dóciles durante las horas libres. Pero no todos estaban contentos con este desarrollo. Ricardo Vázquez, hijo del hacendado más rico de la región y estudiante estrella de la escuela, veía la creciente atención hacia Ana María como una amenaza a su estatus. Ricardo había crecido con todos los privilegios en los mejores caballos, los mejores instructores, el mejor equipo. La idea de que una niña campesina pudiera tener habilidades naturales que él había intentado comprar durante años lo enfurecía profundamente. Un sábado por la tarde, después de una demostración en la que Ana María había mostrado su progreso con algunos ejercicios básicos, Ricardo decidió poner fin a lo que él consideraba una farsa. Bastau jest chisiju, declaró frente a todos los presentes. Cualquiera puede hacer trucos con caballos entrenados. Si esta niña es tan especial como dicen que de Mushi domando a Diablo, el silencio que siguió fue sepulcral. Diablo era legendario en la región, un caballo salvaje capturado recientemente en las montañas, que había resistido todos los intentos de doma durante meses. Había lastimado a 3 domadores profesionales y había sido declarado indomable por los expertos más reconocidos. Mantenerlo en la escuela era más una cuestión de orgullo que de practicidad. Ricardo, eso es ridículo, intervino don Carlos. Diablo es peligroso, incluso para profesionales con décadas de experiencia. No voy a poner en riesgo a una niña por tu capricho. Pero Ricardo insistió, rodeado por sus amigos de clase alta, que comenzaron a burlarse abiertamente. Si no acepta, que admita que todo esto ha sido pura suerte y teatralidad. Ana María sintió como si el mundo se detuviera. Sabía que este era el momento definitivo. Podía retirarse, mantener el progreso que había logrado hasta ahora, continuar aprendiendo gradualmente, o podía arriesgarlo todo en un solo intento que podría cambiar su vida para siempre o destruir completamente sus sueños. La presión social era inmensa. Los murmullos de los presentes se dividían entre quienes pensaban que era una locura peligrosa y quienes tenían curiosidad morbosa por ver qué pasaría. Ana María cerró los ojos por un momento y recordó todos los años de humillaciones, todas las veces que le habían dicho que sus sueños eran imposibles, todas las noches en que había imaginado este momento. Acepto, dijo con una voz que sonó más firme de lo que se sentía, pero con una condición ansí: logro domar a Diablo. Quiero clases formales gratuitas durante 1 año. Don Carlos intentó disuadirla una vez más, pero la determinación en los ojos de Ana María era inquebrantable. La fecha se fijó para el siguiente sábado, una semana completa para prepararse para el desafío más importante de su vida. El sábado amaneció con un cielo plomizo que parecía reflejar la tensión que se había acumulado durante toda la semana. La noticia del desafío se había extendido más allá de la escuela de equitación, y curiosos de pueblos vecinos habían llegado para presenciar lo que muchos esperaban sería el final de la fantasía de Ana María. Diablo fue traído al corral principal en una jaula especial, resoplando y pateando con una furia que intimidaba incluso a los espectadores más alejados. Era un animal magnífico, pero aterrador, en músculos tensos, como cables de acero, ojos que brillaban con desconfianza salvaje, y una energía que parecía capaz de explotar en cualquier momento. Ana María apareció vestida con ropa simple pero práctica, sin los equipos costosos que usaban los profesionales. Llevaba únicamente su determinación y los conocimientos que había absorbido durante meses de observación silenciosa. Cuando se acercó al corral, el murmullo de la multitud se intensificó. Algunos apostaban abiertamente sobre cuánto tiempo duraría antes de rendirse o resultar lastimada. Ricardo y sus amigos ocuparon los mejores lugares, con sonrisas confiadas que anticipaban la humillación que estaban seguros presenciarían. Don Carlos había preparado un equipo de emergencia y tenía a varios hombres listos para intervenir al primer signo de peligro real, pero Ana María no se dirigió inmediatamente hacia Diablo. En lugar de eso, se sentó en el centro del corral, exactamente como había hecho con Sombra meses atrás. La multitud comenzó a impacientarse. ¿Qué está haciendo? Va a quedarse ahí sentada. Las burlas comenzaron a elevarse. Durante los primeros 30 minutos,
nada visible sucedió. Diablo permanecía en el extremo opuesto del corral, resoplando y pateando el suelo. Ana María permanecía inmóvil, aparentemente, en una especie de meditación. Algunos espectadores comenzaron a irse, convencidos de que esto era una pérdida de tiempo, pero los que permanecieron comenzaron a notar cambios sutiles. Diablo había dejado de patear con tanta fuerza. Sus resoplidos se habían vuelto menos. Gradualmente, muy gradualmente, comenzó a acercarse a Ana María, movido por una curiosidad que él mismo no comprendía. Cuando Diablo finalmente llegó lo suficientemente cerca para que Ana María pudiera tocarlo, el silencio en el corral era absoluto. Con movimientos lentos y seguros, ella extendió su mano hacia el hocico del animal. Diablo tembló, pero no se retiró. A lo que siguió desafió toda lógica conocida sobre doma de caballos. Sin fuerza, sin gritos, sin los métodos tradicionales, Ana María logró que Diablo aceptara primero su toque, luego una soga suave, y finalmente, en una demostración que nadie olvidaría jamás, que ella montara sobre su lomo. El paseo fue breve, apenas unos minutos alrededor del corral, pero fue suficiente. Cuando Ana María desmontó, las burlas habían sido reemplazadas por un silencio reverencial. Ricardo, pálido y sin palabras, no pudo sino reconocer lo que había presenciado. Don Carlos se acercó con lágrimas en los ojos. En 30 años nunca había visto nada igual, admitió públicamente. Ana María, tienes un don que no se puede enseñar ni comprar. La historia de Ana María nos enseña que los verdaderos límites no están en nuestras circunstancias, sino en nuestra capacidad de creer en nosotros mismos. Ella transformó la pobreza en fortaleza, las burlas en motivación, y los sueños imposibles en realidad tangible. ¿Qué opinas de esta increíble historia de superación?